La cosa más difícil o el lado más difícil de llevar el velo en esta sociedad, en Galicia, concretando, es el rechazo, el cómo me miran, el lo que piensan de mí. Que si llevo una bomba en el bolso, que si, no sé, vamos, de todo, que si mi móvil tiene algún pincho, de todo menos lo bueno, vamos. Parece irreal, pero sí, es real porque lo vivimos el día a día. El velo, o hijab, como se lo conoce formalmente, es un velo que usan algunas mujeres que practican la religión islámica, con el objetivo de cubrir sus cabellos, cuellos y parte del escote frente a los hombres que no pertenecen a sus familias. Esta vestimenta se comienza a utilizar mayoritariamente luego de la primera menstruación. Tiene muchas variantes y versiones, como el burka, el niqab y el chador, y va a depender de cada país musulmán si es obligatorio su uso o no. Por ejemplo, en Arabia Saudita e Irán es mandatorio que las mujeres se cubran. Mi nombre es Irina Vega, yo soy profesora de letras, me formé en la carrera de grado en la Facultad de Humanidades y Artes, en la UNR, y luego por cuestiones de interés, de formación, estudié la maestría en estudios culturales. Autores como Saussure, Searle, Ricoeur, entre otros pensadores, han propuesto establecer cuál es el vínculo entre, por ejemplo, un objeto, un elemento y su significado. Sabemos desde Saussure que la relación entre el significado y el significante es arbitraria, por lo tanto la construcción del sentido también es arbitrario, situado, contextualizado. La semiótica nos brinda la posibilidad de preguntarnos qué se esconde detrás de esa primera aproximación a un objeto o a un elemento. Lo importante, decía Searle, es pensar la diferencia entre el hecho bruto y el hecho institucional, es decir, entre el elemento o el objeto que estemos pensando y los significados que se construyen alrededor. Y todo fenómeno, y lo sabemos desde Saussure en adelante, nos habla de que el lenguaje y la forma de nombrar no es inocente. Actualmente, los movimientos feministas islamitas están abriendo un gran debate dentro de esta religión, ya que ponen en tela de juicio sobre si el Corán considera si es obligatorio su uso o no. Muchas consideran que en principio el libro sagrado solo ordena la modestia, la decencia y el pudor a la hora de mostrar públicamente el cuerpo. Lo que sí podemos decir es que el velo no es solo una prenda de vestir. En muchos casos representa tradición y costumbre. También es un símbolo de identidad y pertenencia. Incluso en algunos lugares las mujeres lo utilizan como forma de protesta y rechazo hacia la globalización y el colonialismo. Es que debido a la globalización, la inmigración y los movimientos en el mundo son moneda corriente. La circulación de personas es algo constante en un planeta donde ya no existen límites ni fronteras en un sentido estricto. Dice, entre otros pensadores, Castoriadis, que es pensar el devenir de las condiciones de creación y de producción de un determinado fenómeno o de un determinado, en este caso que estamos pensando, un elemento, un objeto. Al pensar en aquellos objetos simbólicos a lo largo de la humanidad, tenemos varias cuestiones. La cuestión de los libros, la cuestión de los productos culturales como por ejemplo un disco, una película, y también de aquellos elementos asociados a la vestimenta de una persona. Por ejemplo, el uso de un pañuelo o el uso de una tela específica. Sabemos desde la antropología, con Geertz, con Margaret Mead, que es favorable pensar el uso de esos elementos adentro de esas comunidades, en el marco de esas comunidades. Si lo pensamos desde el afuera o desde una mirada asimétrica, jerárquica, como el que mira de arriba abajo, podemos tender a juzgar el uso de ese elemento, porque lo consideramos extraño a nuestra cultura. Sin embargo,
para esas propias mujeres y en ese contexto semiótico, cultural, histórico, el uso de la burka o el uso del velo no solo denota cuestiones asociadas al respeto por una determinada religión o a prácticas culturales, sino que se vincula con la cuestión de la identidad. La primera vez que sentí una discriminación un poco fuerte fue tras los atentados en Atocha. En tercero de primaria, mi profesor creo que era tutor mío en ese entonces, me dijo que yo, al ser musulmana, podría ser perfectamente una chica bomba. Es muy común ver cómo este tipo de vestimenta ha ocupado los lugares públicos en distintos países occidentales, donde la religión islámica no es la predominante. Sin embargo, y pese a ser una forma de identidad y una expresión de creencia, en muchos países europeos su uso está prohibido o restringido, como en los siguientes casos. En abril del 2011, Francia fue el pionero en sancionar una normativa que no permite que las mujeres se vistan con el burka o el niqab. Y vale aclarar que ya en 2004 se había prohibido el uso de vestimenta religiosa, incluido pañuelos, en las escuelas. En julio del mismo año, 2011, fue Bélgica el país que prohibió a sus habitantes cubrirse el rostro en lugares públicos. Quien lo haga podía y puede enfrentar cuantiosas multas y hasta pena de cárcel. En 2016, los Países Bajos sancionaron una normativa igual a la de Bélgica, pero la modificaron en 2018, donde especificaron que la prohibición solo rige en edificios públicos como colegios y hospitales y hasta en el transporte público, lo que significa que no se aplica en calles públicas. En 2017, Austria se suma a este tipo de legislación y prohíbe que las personas se tapen el rostro en público. Debido a esta ley, los rasgos faciales deben ser reconocibles en público, desde la barbilla hasta la primera línea del cabello. En 2018, Dinamarca también sanciona la prohibición del uso del burka bajo sanción pecuniaria, y el caso más reciente es el de Suiza, donde mediante un referéndum realizado en marzo de este año, los ciudadanos de ese país votaron no permitir el uso del burka ni de ningún elemento que cubra el rostro. Esta normativa fue aprobada con el 52% de los votos. En el transporte público tengo la sensación de que como me miran bastante, pero algunos, gente más que otra, por ejemplo, sí que noto que la gente mayor mira más que la gente joven. Los atentados que han habido últimamente aquí en Europa no me han afectado como musulmana que soy, porque sé que eso no tiene nada que ver, como dicen algunos medios de comunicación o artículos o gente, tanto en redes sociales, pero sí me afecta como persona que soy, porque a lo mejor sí que voy en el tren o voy a algún sitio y digo, ¿y si pasa aquí? ¿Qué pasa con las inmigrantes islámicas que van a otros países como Inglaterra, Estados Unidos, y se encuentran con disposiciones o normas que le prohíben usar ese velo? Por ejemplo, ha pasado en escuelas, ha pasado en piletas, en baños públicos, ha pasado en la playa. Que una sociedad prohíba a otra el uso de un elemento constitutivo de su identidad y representativo de sus creencias y convicciones más profundas es un hecho significativo tanto para la sociedad de origen como para la sociedad que recibe a esos inmigrantes. Nosotros los recibimos, sí, pero bajo el imaginario norteamericano o bajo el imaginario británico. Esta cuestión no es menor porque nos habla de cómo las sociedades que en su discurso, en su relato, se muestran como civilizadas, occidentales, partícipes de lo que es la recepción de inmigrantes, entre comillas, manifiestan una fuerte apuesta por reproducir la cultura de origen. Estamos pensando en la aceptación del otro, en toda su otredad. Y eso es un aspecto que al mundo todavía le cuesta. Es cierto que muchas de estas leyes se sancionaron con el fin de promover la seguridad nacional de cada país, pero ¿será casualidad que todas fueron sancionadas después del 2011?
¿Acaso será que los y las practicantes de la religión musulmana están siendo estigmatizados en Occidente y en muchos casos considerados terroristas? A ver, toda sociedad, desde que el hombre eligió constituirse en sociedad, tiende a la construcción de un enemigo, tanto de un enemigo interno como de un enemigo externo. Y Estados Unidos es un ejemplo paradigmático de cómo a lo largo de su devenir histórico fue construyendo ese enemigo de manera muy clara. A partir del atentado a las Torres Gemelas en el 2001, se propugna una serie de leyes, sanciones y normativas que identifican claramente y excluyentemente al mundo islámico como autor no solamente del atentado, sino de todo lo que implica el terrorismo para el mundo norteamericano. Tanto será el grado de discriminación que existe contra las minorías étnicas y religiosas inmigrantes que no se les permite utilizar un elemento tan simbólico y representativo como es el velo. ¿O será que lo que impone una potencia mundial como Estados Unidos contra un grupo religioso es acatado por el resto de Occidente, generando así una guerra silenciosa, donde las más afectadas son las mujeres que pierden libertades y dejan de decidir qué usar y cuándo hacerlo?